Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Nelson Sánchez. Vamos a dar hoy el inicio al ciclo de charlas de la campaña denominada por una Navidad sin Violencia, que es una campaña realizada por los profesionales de salud mental del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, que en este año cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Salud, quien pone a disposición la plataforma Zoom, ya que la campaña no está pudiendo ser llevada de manera presencial como en años anteriores, y este es el medio por el cual podríamos tener mayor alcance. Agradecemos especialmente al director general del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, el doctor Pío Alfieri, por su incansable apoyo a la causa todos los años desde su inicio en el año 2009. Y a todos los compañeros de los diferentes departamentos del hospital, quienes también colaboraron y siguen colaborando en todo lo humanamente posible todos los años. Agradecemos también el apoyo al Departamento de Prensa del Ministerio de Salud Pública por la difusión del ciclo de charlas, así como a los distintos sectores de la sociedad, quienes también brindan su apoyo año tras año. Ahora damos la bienvenida a la doctora Lourdes Zelaya, ella es psiquiatra, jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, quien va a dar la charla Pandemia en Población Infanto-Juvenil, Reflexiones, ¿cómo estamos y qué nos espera? En esta charla invitamos al auditorio a dejar los comentarios y las preguntas vía chat para luego al finalizar la charla ir mencionando. Buenos días, doctora. Buenos días, Nelson. Muchísimas gracias por la introducción. Un gusto para mí compartir este tiempo con todos ustedes. De vuelta con una versión más de Por una Navidad sin Violencia. Este año conectándonos de manera virtual debido a lo que nos toca vivir. Como todos sabemos, solamente 2 palabras, Por una Navidad sin Violencia, es un proyecto de prevención de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto que tiene como autores y directores al equipo de salud mental del departamento del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, con el apoyo siempre de nuestras autoridades y de todos nuestros colegas. El objetivo fundamental de esta campaña es, en primer lugar, crear conciencia a todos acerca del impacto que tiene la violencia en la salud mental de niños y adolescentes, además de promover el enlace interinstitucional a modo de trabajar juntos por esta causa. ¿Cómo hacemos este trabajo? Hacemos este trabajo todos los años con un aporte navideño de charlas de capacitación, talleres dirigidas habitualmente a niños y adolescentes, y este año dirigidas especialmente a aquellos que cuidan a los niños. También quiero expresar por este medio que es oportuno recordar que uno de los objetivos de esta campaña fue resignificar la Navidad como un emblema de resiliencia. Y no creo que encontremos un momento más apropiado que hablar de resiliencia en las condiciones que nos tocan vivir, como es la pandemia del coronavirus. Así que vamos a ir ahora a conversar un poquito con respecto a cómo nos afectó esta pandemia, y en este ciclo de charlas mis compañeros, mis colegas van a ir enseñándoles a ustedes, los padres que son los protagonistas de esta campaña, los cuidadores, los tutores, los profesionales que trabajan con niños, los docentes que están en contacto con niños, distintas herramientas de cómo trabajar con ellos, cómo poder apoyarlos, cómo sostenerlos en dónde estamos hoy y en qué nos espera. Bueno, voy a pasar un poquitito a conversar con ustedes entonces con respecto a lo que es la pandemia del coronavirus y cómo nos afectó. La pandemia, desde el punto de vista de la salud pública y sobre todo de la salud mental, que es lo que a nosotros nos toca conversar hoy, se ha experimentado como un desastre natural, ¿verdad? Como un desastre en nuestras vidas, como un trauma inmenso. Y como todos los traumas, no nos pidió permiso, apareció en nuestras vidas de un día para otro, de una manera brusca, cambiando todo lo que habíamos planeado, cambiando todo lo que nosotros pensábamos, desafiando nuestras fortalezas,
desafiando nuestra creatividad y sobre todo desafiando nuestra resistencia y nuestra resiliencia. Entonces, entendamos que desde el punto de vista de la salud mental, la pandemia la vemos como un trauma intenso, una situación traumática crónica ya porque llevamos un año que afecta la salud mental de toda nuestra población. Tenemos que entender que en este tiempo del año pasaron muchas cosas, pero miremos un poco cómo están las cosas a nivel mundial en relación a la violencia. Si miramos el informe sobre la situación mundial de prevención de violencias 2020 contra niños, niñas, OMS, UNICEF, hay datos que me parecen escalofriantes y decían 1 de cada niño entre 2 a 3 años es víctima de violencia. Cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años se ven sometidos a castigos violentos. 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual en contra de su voluntad. Y 1 de cada 4 niños vive con una madre cuya pareja la trata con violencia. Acá quisiera trasladar estos datos a lo que es nuestra población y a todo lo que ustedes escuchan todos los días, ¿verdad? Y a todo lo que fue nuestra experiencia este año como profesionales. ¿Cuántos casos de violencia nos ha tocado vivir o nos ha tocado compartir, presenciar, ayudar, sostener? Sabemos que la violencia culturalmente está instalada en nuestro país. Sabemos que existe violencia de pareja, sabemos que los derechos de los niños, si bien hemos avanzado muchísimo, siempre siguen siendo vulnerados en cierta medida y todo el trabajo que hacemos es salvar un niño más en relación a lo que ocurre. Una de las preguntas haciendo este tema que más me hice es, ¿hemos realmente dimensionado todo lo que pasó puertas adentro en los hogares? Hemos dimensionado las situaciones de violencia que no vimos y que no llegaron al hospital. Hemos dimensionado los testigos de violencia que hoy día constituyen una forma de maltrato infantil, esos niños testigos de violencia. Hemos dimensionado qué tanto les afectó a los padres y qué tanto fue el límite tan fino entre la corrección y el maltrato. Y allí es donde nos preocupamos y decidimos enfocar todas estas medidas preventivas con respecto a los padres, ya que son los padres, los tutores, los docentes, los profesionales que trabajan con niños, los que debemos realmente luchar por sostener a esta población. Así que miremos un poquito cómo estamos por casa. Recordar cómo estamos por casa, hablo del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. En el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, aún en condiciones de consultas de urgencia, un hospital cerrado por las medidas restrictivas, donde solamente asisten consultas de urgencia o asistieron en su mayoría de los meses consultas de urgencia, hemos tenido solamente entre enero a octubre del 2020 322 casos nuevos de maltrato infantil, siendo la violencia intrafamiliar la forma más frecuente de maltrato seguido de abuso sexual. Las víctimas, según nuestro banco de datos, fueron mayormente niñas entre 10 a 14 años y siendo de nuevo los agresores en su mayor porcentaje sus padres, seguido de agresores conocidos por la familia. Dato escalofriante, 21% de los casos presentaron intentos de suicidio. Estos fueron los casos que vimos, estos fueron los que llegaron a nuestras manos y el Hospital Pediátrico, el Departamento de Salud Mental, fue uno de los, puntales en la pandemia, referente prácticamente nacional, abierto al público de manera presencial para las urgencias de salud mental. No se olviden ustedes que por varios meses hubieron temas de circulación, era difícil para los pacientes llegar a los hospitales, era difícil hacer la consulta
Y esto es lo que vimos en lo que llegó. Imagínense qué hubiera sido si todo estuviese abierto y los servicios de protección hubiesen estado todos funcionando. Esa no fue la situación en nuestro país. Muchos servicios que daban asistencia a niños en el área de salud mental no estuvieron disponibles de manera presencial. Entonces, esto es un poquitito una muestra pequeña de qué pudo pasar afuera, qué pudo llegar. Ahora no tenemos idea de qué pudo pasar puertas adentro y no tenemos idea aún de lo invisible, de la magnitud de ese daño invisible. Con respecto a la pandemia, las medidas sanitarias hicieron más vulnerables aún a los niños a los hechos de violencia. La falta de soporte escolar fue terrible para muchos niños cuando que el colegio, la escuela era el único lugar a donde podían tener un respiro de sus hogares violentos. Era el único sostén con sus amigos y sin embargo eso estuvo cerrado. También el soporte social, los vecinos, los amigos, los parientes no estuvieron allí para poder protegerlos y todo se empeoró muchísimo con el confinamiento. Y en muchos casos, el hogar seguro de algunos niños se convirtió en un lugar muy inseguro. Inclusive de aquellos que en un principio no sufrían de maltratos y que durante este periodo de pandemia sí lo sufrieron debido tal vez al estado mental de los padres, debido a las situaciones de hacinamiento, debido a un montón de factores de riesgo que se combinaron para que eso ocurra. La restricción de la circulación, no se olviden de que no había transporte público, apenas podían llegar a pedir auxilio, la pérdida de ingresos económicos de los padres, el hacinamiento, empeoró también muchísimo el estrés psicosocial de padres y cuidadores. Y allí me detengo un poquito a decir que lo que más nos llamaba la atención es que aún habiendo hecho consultas presenciales y consultas virtuales, muchos profesionales me decían que en su consulta virtual podían ver cómo algunos niños eran, digamos, violentados por sus padres. Y hemos tenido que intervenir inclusive vía videollamada cuando se hacía la consulta de seguimiento. Vuelvo a mencionar la interrupción o el bajo funcionamiento de los servicios de protección, potenciando la invisibilización del maltrato infantil. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa de esto como profesionales de la salud mental? Que el impacto de la violencia en los niños es a largo plazo, es para toda la vida. Los niños expuestos a violencia tienen mayor riesgo de desarrollar a lo largo de sus vidas trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés postraumático, intentos de suicidio, abuso de alcohol y drogas y prácticas sexuales de riesgo. Esto por mencionar algunas. Ni hablar de los problemas de comportamiento, la desregulación emocional, las dificultades escolares y en las funciones ejecutivas como concentración, atención y memoria, como consecuencia de los cambios estructurales y funcionales cerebrales de la violencia. También no olvidar que estos niños tienen mayor probabilidad de participación en actos violentos y delincuencia. ¿Qué nos pasó con los padres? La angustia generada por la enfermedad del coronavirus, los problemas económicos en donde los padres tenían que proveerse de todos sus equipos de protección, tenían que ver las formas de llegar a sus trabajos, a veces pagando un taxi sin tener forma de tener un transporte público. La enfermedad con todos sus gastos, la muerte de seres queridos, el bajo soporte familiar, el desempleo y sobre todo en los hogares con mayores medios, la combinación del cuidado del hogar, el teletrabajo y el cuidado de los niños que también presentaban sus problemas de conducta como consecuencia del confinamiento,
se hizo todo como una carga muy difícil de llevar para los padres. Los padres presentaron en este periodo una alta incidencia también de trastornos mentales, entre ellos los más frecuentes, ansiedad, depresión y otros. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos ayudar? Nos planteamos muchísimo, revisamos literatura y todas las intervenciones y las recomendaciones de los organismos internacionales pasan por intervenir en la familia, tienen su foco en la familia, sobre todo en los cuidadores de los niños. Para niños con cerebros sanos necesitamos familias saludables. Padres, cuidadores, tutores, docentes, profesionales deben aprender a ir lidiando con el estrés de la pandemia y sobre todo con la ansiedad extrema de lo que nos espera en el futuro. Debemos esforzarnos en enseñar, en educar a los padres cómo mejorar esa relación padre-hijo de manera que se conviertan en tutores de resiliencia y sobre todo entre todo adulto referente y menor a su cargo, porque debemos convertirnos en una sociedad protectora de niños, protectora de nuestro mayor tesoro. Debemos buscar la forma de ser ejemplos de resiliencia para nuestros hijos y nuestros niños. Debemos evitar castigos y toda forma de violencia. Una de las cosas que más preguntan los padres es ¿qué pasa que mi hijo no quiere hacer las tareas? ¿O qué pasa que no quiere hacer las tareas de la casa y yo tengo que hacer todo y están sobrepasados? Pero debemos evitar castigos físicos y formas de violencia. Debemos estimular a estos niños también aislados y afectados de manera intensa en su desarrollo por la pandemia, a motivarlos a involucrarse en actividades constructivas. Debemos aprender como padres o tutores alternativas no violentas al manejo de los problemas de conducta de niños y adolescentes y debemos ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos en cuanto a nuestro estado mental para pedir rápidamente un asesoramiento oportuno en situaciones que no pueden ser manejadas. Estuve pensando en qué nos espera cuando le ponía el título a esta charla. Y realmente hemos avanzado mucho, estamos cerrando el primer año de pandemia, pero aún nos espera. Y creo que como padres debemos ir armando, digamos, este paraguas protector para nuestros niños, ya que el impacto económico de la pandemia, sobre todo en un país como el nuestro, y los efectos del confinamiento probablemente podrían llevar años en superarse. No queremos una generación que después esté dormida. Queremos una generación que pueda levantarse y luchar con sus mejores armas. Las desigualdades económicas, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, probablemente con todo lo que hemos vivido y seguiremos viviendo irán en aumento. Y con el aumento de los factores de riesgo, obviamente se esperan un aumento de violencia en todas sus formas y el impacto tremendo de la misma en el desarrollo cerebral de niños y adolescentes. Entonces, tomemos conciencia que es importante que nunca dejemos de dimensionar los riesgos de lo que estamos viviendo y sobre todo de los mecanismos que afectan a la salud mental de niños y adolescentes como consecuencia de nuestra experiencia en el presente. Debemos anticipar, prevenir y minimizar el potencial del impacto negativo en el presente y el futuro. Tomemos medidas
no solo para el contagio del coronavirus, no solo con el tapabocas, no solo con el lavado de manos, no solo con no visitar amigos, sino también con el auto y heterocuidado de los cuidadores y de los niños y adolescentes. Vigilemos nuestro sueño, una alimentación adecuada, hagamos ejercicio y sobre todo seamos promotores del buen trato. Controlemos el tiempo de exposición de pantallas que tiene un gran poder adictivo en los niños y empeoran los problemas de ansiedad y de comportamiento. Debemos garantizar la salud mental de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Ahora, es importante entender que no todo es negativo. Tenemos que rescatar lo positivo de esta experiencia. Las crisis son oportunidades. Podemos convertir todo esto que ocurre dentro de los hogares en oportunidades diferentes, no en oportunidades de maltratos invisibles, sino de puntos de encuentro para aprender a comunicarnos, para escuchar activamente a nuestros hijos, para compartir tareas y cuidar juntos el hogar, para poder protegernos y no lastimarnos, que el hogar se convierta en un refugio y no en una cámara de tortura. Aprendamos, pero también enseñemos paciencia y fortaleza. Ayudemos a nuestros niños y adolescentes a resolver sus problemas de forma creativa, fomentando autonomía, fomentando creatividad, fomentando elementos que puedan ser realmente valederos para enfrentar la vida. Enseñemos con nuestras acciones en la sociedad y en nuestros trabajos y en nuestros hogares a ser solidarios y compasivos con el prójimo, a ser solidarios y compasivos con lo que ocurre en nuestro país, en nuestra burbuja, en nuestro mundo, en un país subdesarrollado donde todos nos necesitamos. Y sobre todo, decidamos estar comprometidos a luchar por mejorar para tener un país mejor y sobre todo una generación que pueda hacer frente a las demandas del futuro. Finalmente, cerrando este pequeño pantallazo en donde ustedes y habilitando a mis compañeros que después van a poder explicarle durante las distintas charlas, enseñarles las estrategias, finalmente, en representación del Departamento de Salud Mental del Hospital Pediátrico, como equipo de salud mental, hacemos un llamado a todos los sectores del Estado a proteger lo más preciado que tenemos, nuestros niños. Ellos son los líderes del futuro y sobre todo son el alma de nuestro país. Aprovecho para invitarles, cerrando esta charla, a la corrida virtual, corriendo por una Navidad sin violencia, este año en versión virtual. Y no nos asustemos porque realmente ninguno de nosotros sabemos cómo correr virtualmente, pero Paraguay Marathon Club les deja un video en sus redes, en su plataforma, para que ustedes puedan aprender cómo podemos hacerlo. Y lo que queremos es conectarnos, estar juntos para luchar por esta causa. Puedo correr alrededor de una mesa, puedo correr en un circuito en Iguazú, puedo correr como con mi equipo por esta causa. No importa las circunstancias, no importa que no tengamos kits, no importa que no tengamos remera, sí tenemos gente que nos apoya con premios para poder sortear, pero sobre todo, acuérdense que este es el momento de pararnos firmes, ser resilientes y seguir luchando para que nuestros niños estén cada vez mejor. La modalidad va a ser virtual, la fecha de la corrida del 6 al 13 de diciembre. Les pido sus fotos, sus videos, llenen las páginas de Paraguay Marathon Club. Estemos unidos.
Enséñenle a sus hijos a ser parte de este gran proyecto, de luchar por prevenir la violencia en los niños. Muchísimas gracias y sobre todo les esperamos a unirse en las charlas de capacitación que a partir de hoy todos los días van a estar dando profesionales de salud mental para que puedan capacitarse en diferentes áreas. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Nelson. Muchísimas gracias, doctora, por la disertación y súper interesante y contundente la información. Por un lado decía yo, ¿será que quiero saber esto? ¿Será que no quiero saber? Muchos datos, mucho maltrato a los niños, pareciera ser una injusticia muy, muy insoportable. Y qué importante cuando hablabas del auto y heterocuidado como padres, como cuidadores de menores, ¿verdad? Como en el concepto de uno estar ya estresado, no solamente con la pandemia y la amenaza de muerte, de pérdidas de familiares, de la disminución de ingresos económicos y una serie de factores que se sinergizan para hacer una suerte de pluritrauma o multitrauma, en este contexto que me afectaría mucho a mí como padre y cómo yo aguanto, cómo yo soporto no castigar de manera superlativa a mi hijo cuando yo tengo el concepto de que si no le castigo, me puede salir un vago, por ejemplo. ¿Cómo yo tengo que saber cuidarme a mí para mantenerme en un nivel sano para poder educar y tener un hijo sano que a la larga vaya a ser alguien honesto, que pueda ser buena gente y que a la larga pueda terminar tratándome bien a mí también, ¿verdad? Así mismo, doctor. Es tan importante como padres poder mantenernos sanos y entender la responsabilidad de la paternidad, de la maternidad, que lo primero es estar bien para que los hijos estén bien. Los niños crecen bien en hogares felices. No importa qué comamos, no importa qué tenemos, sino a quienes tenemos y quienes nos ayudan a salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo el foco de las intervenciones preventivas este año en los cuidadores. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a seguir invitándole a la gente, ¿verdad? Para las próximas charlas vamos a hacerle llegar los links. Para mañana hay también 2 charlas y vamos a estar haciéndoles llegar. Muchísimas gracias a todos por participar y desde Salud Mental agradecemos a todos y estamos a disposición. Bien, gracias, doctor. Adiós.